explorando las maravillas de los sustantivos y adjetivos. Saludos a todos los oyentes. En este episodio especial nos sumergiremos en el intrigante mundo de los sustantivos y adjetivos. Un viaje lingüístico que nos llevará a descubrir cómo estas partes cruciales del discurso dan forma a nuestra comunicación diaria. Prepárense para un paseo fascinante por el poder de las palabras. Segmento 1. Fundamentos de los sustantivos. Empecemos con los sustantivos. Los bloques de construcción esenciales del lenguaje identifican personas, lugares y cosas. Pero chicos, ¿qué les parece si definimos más minuciosamente los sustantivos? También conocidos como nombres. Son una clase de palabras que permite nombrar las cosas, personas, animales, lugares, ideas, entre otros. Son una categoría muy extensa en el idioma español, con más de 60.000 palabras categorizadas como sustantivos según el Diccionario de la Lengua Española. Pero hay que tener en cuenta que desde nombres comunes como ciudad hasta nombres propios como París, los sustantivos son la esencia de nuestra expresión. Pero ¿qué te parece si lo vemos desde el punto de la morfología? Un sustantivo que consta de 3 elementos. El lesema o raíz es el núcleo del sustantivo y contiene su significado básico. Es el elemento principal que identifica el sustantivo. Por ejemplo, en el sustantivo perro, el lesema es per. Y morfemas de género. Los sustantivos en español pueden tener el género masculino o femenino. Los morfemas de género son elementos que indican el género del sustantivo. Por ejemplo, en el sustantivo de gato masculino y gata femenino. El morfema de género es O y A, respectivamente. El otro consta de morfemas de número. Los sustantivos pueden estar en singular o plural. Los morfemas de número indican si el sustantivo se refiere a una sola entidad, singular o más de una entidad plural. Por ejemplo, en el sustantivo libro, singular y libros, plural, el morfema de números es O y S, respectivamente. Además, exploraremos los sustantivos abstractos como felicidad o tiempo, que nos llevan más allá de lo tangible, pero es importante mencionar que los morfemas no son obligatorios, ya que a veces el lexema puede aparecer solo. Existen diferentes tipos de sustantivos, entre ellos sustantivos patronímicos, que son los sustantivos que se derivan de algún nombre propio. Por ejemplo, los apellidos de origen español se formaron originalmente a partir del nombre de pila. Normalmente acaban en es, por ejemplo, de Gonzalo se deriva González, de Fernando se deriva Fernández, de Ramiro se deriva Ramírez, de Pedro se deriva Pérez. Sustantivos hiporocorísticos son los sustantivos propios que hacen una abreviación o modificación familiar del antropónimo. Por ejemplo, de Francisco se deriva Paco o Pancho, de José se deriva Pepe, de Jesús se deriva Chucho y de María Dolores se deriva Lola. ¿Qué tal si enlazamos los sustantivos con lo que estamos estudiando, que es la comunicación? ¿Qué les parece? La importancia de los sustantivos en la comunicación radica en su capacidad para nombrar y referirse a personas, objetos, lugares, ideas y sentimientos. A continuación, les presentaremos algunos puntos claves sobre la importancia de los sustantivos en la comunicación. La claridad y precisión. Los sustantivos nos permiten comunicarnos de manera clara y precisa al nombrar específicamente a las personas, objetos o conceptos de los que estamos hablando. Al utilizar sustantivos adecuados, evitamos confusiones y malentendidos en la comunicación. Identificación y referencia. Los sustantivos nos ayudan a identificar y referirnos a personas, objetos y lugares de manera única. Al utilizar sustantivos propios podemos referirnos a entidades específicas como nombres de personas, marcas o lugares, lo que facilita la comunicación y evita ambigüedades. La construcción de significado. Los sustantivos son fundamentales para construir significado en el lenguaje. Al combinar sustantivos con otros elementos gramaticales, como adjetivos, verbos y complementos, podemos expresar ideas más complejas y detalladas, enriqueciendo nuestra comunicación. Seguimos con descripción y categorización. Los sustantivos nos permiten describir y categorizar el mundo que nos rodea.
Al utilizar sustantivos concretos podemos referirnos a objetos y seres en específico, mientras que los sustantivos indefinidos nos permiten hablar de ideas y conceptos más intangibles. Esta capacidad de descripción y categorización nos ayuda a transmitir información de manera efectiva. Contextualización. Los sustantivos nos ayudan a situar la comunicación en un contexto específico. Al utilizar sustantivos relacionados con un tema o un campo específico, podemos comunicarnos de manera más precisa y efectiva dentro de este contexto, ya sea en el ámbito científico, técnico, artístico, entre otros. Chicos, tengo una idea. ¿Qué les parece si clasificamos los sustantivos? Empecemos por nombres comunes. Nombran a personas, animales u objetos en general. Se escriben en minúsculas, como por ejemplo, ordenador, mascarilla, etc. Sigamos con los nombres propios. Designan lugares, horas, mascotas y personas en específico. Empiezan con mayúscula, ejemplo, María y Llobregat. Nombres concretos. Designan elementos que podemos percibir por los sentidos. Ejemplos, flor, plátano, silla. Nombres abstractos. Designan elementos que no podemos percibir por los sentidos, como por ejemplo, paz, alegría, esperanza. Nombres contables. Se pueden contar, ejemplo, ventana, póster. Nombres incontables. No se pueden contar. Ejemplo, paciencia. Gentilicios. Hacen referencia a la procedencia de una persona u objeto, como por ejemplo, portugués, catalán, hindú. Sustantivos primitivos. No contienen morfemas derivados y a partir de estos se forman otras palabras, como flor, árbol. Sustantivos derivados. Se forman a partir de los primitivos, añadiendo sufijos, prefijos e infijos. Panadero deriva del sustantivo pan. Caminata deriva del sustantivo camino. Carnicería deriva del sustantivo carne. Y por último, pero no menos importante, compuestos sustantivos. Se forman con la unión de dos o más palabras para crear un nuevo significado, como por ejemplo, aguardiente, albiceleste, arloparlante, anteojos. Hemos terminado de hacer la clasificación, pero vamos a ver si entendieron qué son los sustantivos. Cristian, dime una pregunta para hacerla a nuestros queridos oyentes. Claro. Bueno, chicos, díganme, ¿en qué se caracterizan los sustantivos hipocorísticos? La respuesta es muy fácil. Es importante tener en cuenta que los sustantivos hipocorísticos son una forma de expresión cariñosa y familiar, y su uso puede variar según la cultura y el contexto social. Segmento 2. Desentrañando el mundo de los adjetivos. Ahora adentrémonos en los adjetivos, esos compañeros coloridos de los sustantivos. Los adjetivos son una parte de la oración o clase de palabra que complementa un sustantivo para calificarlo o describirlo. Expresan características o propiedades atribuidas al sustantivo. Los adjetivos pueden indicar cualidades generales o detallar una característica en específico del sustantivo. Los adjetivos no solo describen, sino que también añaden matices emocionales. ¿Quién no ha experimentado la magia de una risa contagiosa o un día tranquilo? Calificación. Los adjetivos califican o describen características de los sustantivos a los que se refieren. Pueden indicar cualidades como tamaño, color, forma, estado, origen, entre otras. Por ejemplo, en la frase un coche rojo, rojo es el adjetivo que describe el color del coche. Concordancia. Los adjetivos concuerdan en género y número con el sustantivo al que modifican en la oración. Esto significa que deben adaptarse al género y número del sustantivo. Por ejemplo, un libro interesante, singular, y unos libros interesantes, plural. Posición. Los adjetivos pueden colocarse antes o después del sustantivo al que se refieren. En algunos casos, la posición del adjetivo puede afectar su significado o énfasis. Por ejemplo, en la frase un gran hombre y un hombre grande, el adjetivo gran enfatizaba la importancia o la cualidad de que destaca el hombre, mientras que grande se refiere al tamaño físico. Comparación. Los adjetivos pueden compararse para indicar grados de calidad. Se utilizan los grados comparativo y superlativo para expresar comparaciones entre dos o más elementos. Por ejemplo, más grande, comparativo de superioridad,
Y el más grande, superlativo de superioridad. Flexibilidad. Los adjetivos pueden modificarse o intensificarse mediante el uso de adverbios y construcciones comparativas. Por ejemplo, muy alto, extremadamente inteligente, más interesante. Y no olvidemos los adjetivos numerales, que cuantifican y precisan como dos o muchos. ¿Qué les parece si clasificamos los adjetivos calificativos? Son los más comunes y se utilizan para describir o calificar una característica o calidad del sustantivo. Por ejemplo, grande, hermoso, inteligente. Adjetivos posesivos. Indican posesión o pertenencia y se utilizan para mostrar que algo pertenece a alguien. Por ejemplo, mi, tú, su. Adjetivos demostrativos se utilizan para señalar o indicar la posición o cercanía de un objeto o persona. Por ejemplo, este, ese o aquel. Adjetivos numerales. Indican cantidad o número y pueden ser cardinales. 1, 2, 3. Ordinales. Primero, segundo, tercero. O multiplicativos. Doble, triple y cuádruple. Adjetivos interrogativos. Se utilizan para hacer preguntas o interrogar sobre una cualidad o característica. Por ejemplo, ¿qué, cuál o cuánto? Vamos a analizar la estructura de los adjetivos. La estructura de los adjetivos puede variar dependiendo del idioma y del contexto en que se utilizan. A continuación, te proporcionaremos información sobre la estructura de los adjetivos en español. Semántica. Los adjetivos asignan propiedades, características o cualidades a los sustantivos. Estos pueden describir aspectos como el tamaño, el color, la forma, el estado, el origen, entre otros. Por ejemplo, historia hermosa, mirada atenta, actitud inteligente, cuadro bonito. La función. Los adjetivos modifican el sustantivo en el sintagma nominal, proporcionando información adicional sobre él. Pueden colocarse antes o después del sustantivo. Concordancia. Los adjetivos concuerdan en género y número con el sustantivo al que modifican en la oración. Esto significa que deben adaptarse al género y número del sustantivo. Por ejemplo, un libro interesante, singular, y unos libros interesantes, plural. Estructura interna. Los adjetivos consisten de un lexema y morfema de género y número, que forman parte de la flexión nominal. Estos son palabras tónicas y pertenecen a una clase abierta, lo que significa que se pueden crear nuevos adjetivos mediante derivación, composición y parasíntesis. La última, pero no menos importante, la comparación. Los adjetivos pueden expresar grados de cualidad mediante la formación de comparativos y superlativos. Los comparativos se utilizan para establecer comparaciones entre dos o más elementos, mientras que los superlativos indican el grado de máxima de una calidad. Por ejemplo, más grande, comparativo de superioridad, y el más grande, superlativo de superioridad. Segmento 3. El encanto de la sintaxis. Pero lo más fascinante es cómo estos elementos trabajan juntos. Los adjetivos modifican y enriquecen los sustantivos, creando imágenes más vívidas. Consideremos expresiones como montaña imponente o historia apasionante. Aquí es donde la sintaxis se convierte en arte. ¿Pero qué es la sintaxis? La sintaxis es la parte de la gramática que estudia cómo se combinan y se relacionan las palabras para formar secuencias mayores, como los sintagmas y las oraciones. Analiza el orden correcto de las palabras y sintagmas para construir oraciones de manera correcta. Además, esta estudia cómo se construyen los diferentes tipos de oraciones según el orden y el modo en que se relacionan las palabras para expresarlas de manera clara y coherente. En resumen, la sintaxis estudia la combinación y la relación de las palabras para formar sintagmas y oraciones. El orden correcto de las palabras y sintagmas en una oración. Los diferentes tipos de oraciones y cómo se construyen. Las formas en que se combinan las palabras y las relaciones sintagmáticas y paradigmáticas que existen entre ellas. También veremos cómo la posición de los adjetivos pueden cambiar el tono de una oración. La diferencia entre un hombre viejo y un viejo hombre es más gramatical. Segmento 4.
Ejemplos de la vida diaria. Es hora de traerlo a casa. Discutiremos ejemplos cotidianos que demuestran cómo estos conceptos influyen en nuestras conversaciones y escritos. Desde descripciones de alimentos deliciosos hasta narraciones emocionantes, veremos cómo los sustantivos y adjetivos dan vida a nuestra experiencia diaria. Conversación sobre el clima. Hace un día soleado hoy, ¿verdad? Sí, el sol brilla intensamente y el cielo está despejado. Conversación sobre la comida. ¿Qué te parece si vamos a ese nuevo restaurante italiano? Me parece buena idea. Me encanta la comida italiana, especialmente la pizza deliciosa y la pasta fresca. Conversación sobre viajes. ¿Has estado en alguna ciudad europea? Sí, visito París. Es una ciudad hermosa con monumentos impresionantes y calles encantadoras. Conversación sobre el deporte. ¿Practicas algún deporte? Sí, juego al fútbol. Es un deporte emocionante y competitivo. Conversación sobre libros. ¿Has leído algún buen libro últimamente? Sí, acabo de terminar un fascinante libro de ciencia ficción. Tiene una trama intrigante y personajes interesantes. Y así concluimos nuestro viaje por las maravillas de los sustantivos y adjetivos. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros explorando la riqueza del lenguaje. No olviden suscribirse para más exploraciones lingüísticas y compartir su pensamiento en los comentarios. Que tengan un día lleno de palabras extraordinarias. Gracias por sintonizar. Hasta la próxima, exploradores del idioma. Adiós y que la magia de las palabras los acompañe siempre.